Estamos en el curso de Física 2, específicamente en el módulo 3, y estudiando ahora ondas sonoras. El estudio de las ondas sonoras lo vamos a dividir en dos partes, esta referida a generalidades y en otra parte hablaremos sobre conceptos de energía. Podemos ver en esta animación un parlante que lo vemos oscilar. Este parlante genera entonces una perturbación en todo el espacio. Los puntos azules representan a partículas del aire que rodea a este parlante y si seguimos el movimiento de algunas de esas partículas, vemos cómo cada una de ellas va a hacer una oscilación alrededor de la posición de equilibrio original de cada una, mientras que la energía que está radiando este parlante puede viajar distancias más grandes. Como dijimos, característico de los fenómenos ondulatorios. Otro ejemplo que podemos usar para tener en mente esta representación de las ondas sonoras podrían ser los extremos de las varillas de este dispositivo que ya vimos al estudiar fenómenos ondulatorios en general. Cuando se da una perturbación en esta primer varilla, esta perturbación se propaga a todas las demás. Entonces, cuando queramos imaginar la propagación de esta onda sonora, podemos pensar en qué es lo que está pasando con los extremos de esas varillas. Pero tenemos que notar una diferencia importante con las ondas que vinimos trabajando hasta ahora, fundamentalmente ondas en cuerdas. ¿Llegamos a reconocer esta gran diferencia? Es que en este caso se trata de ondas longitudinales, a diferencia de las ondas en cuerdas, que eran ondas transversales. Es decir, en este caso, la dirección del movimiento de la perturbación, por ejemplo, en este caso, en horizontal, es la misma que la dirección del movimiento de cada elemento perturbado. El sonido es una onda mecánica, por lo tanto, no se puede propagar en el vacío, y longitudinal. Ya hemos hecho entonces una descripción cualitativa del fenómeno. Vamos a seguir por el momento trabajando con un modelo del continuo y en un medio unidimensional. Vamos a trabajar con tubos largos para que se puedan propagar por ahí ondas de este tipo viajeras, es decir, queremos que no haya reflexión en ningún otro punto, que generada la perturbación, esa perturbación viaje hacia el infinito. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? En el extremo de este tubo hay un pistón que podemos mover y el corrimiento de ese pistón va a generar una perturbación. Por ejemplo, esa perturbación va a ser el movimiento, el corrimiento de estas partículas de aire que en este instante se encontraban en esta posición. Estas partículas se van a correr de su posición de equilibrio. Vemos que después el pistón retoma a su posición original, las moléculas entonces van a volver a su posición original, se habrán desplazado un poco alrededor de su posición de equilibrio, pero esa perturbación va a comenzar a viajar por este medio que va a ser el aire dentro del tubo y se va a propagar hacia el infinito. Estamos tomando un tubo de longitud infinita, pero de una sección transversal de dimensión S. Este tubo tiene, como dijimos, en x igual 0, un pistón móvil. Estamos suponiendo una hipótesis entonces de onda plana. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar geométrico al que va a llegar la perturbación en un mismo instante es un plano. Es decir, estamos suponiendo que lo que le pasa a todos los puntos de una determinada sección es lo mismo.
en la cuerda teníamos un elemento lineal. Acá estamos tomando un elemento volumétrico. Pero igualmente lo que estamos diciendo es que lo que le pasa a cualquier punto de una sección es lo mismo. Vamos a llamar P sub 0 y ρ sub 0 a la presión y a la densidad que tiene el aire dentro del tubo en el equilibrio. Recordamos entonces, no se refiere a inicial, sino en el equilibrio. Con estas aclaraciones, entonces, destacamos una vez más el hecho de que, si bien una dimensión es mucho más grande que las otras dimensiones del tubo, vamos a considerar la sección transversal y lo que decimos es que lo que le pasa a cualquier elemento de esta sección es lo mismo. Esta sección se habrá desplazado, estaba en esta posición original y, por ejemplo, se desplazaron a esta posición. Toda la sección se corrió lo mismo. Lo vemos ahora animado. Tenemos el pistón que se está desplazando. Si lo miramos con cuidado, vemos que el emisor, que va a ser este pistón, está realizando un movimiento oscilatorio, por lo cual se está generando una onda armónica. Esto lo podemos deducir haciendo una analogía con lo que ya vimos para las cuerdas. Pero, sin entrar en tanto detalle, en esta diapositiva en la que estamos comenzando con este tema, lo que nos interesa destacar es que hay una perturbación que se propaga. Fíjense cómo cuando el pistón avanza, corre a las partículas de aire que tiene inmediatamente cerca, con lo cual quedan más juntas, y si bien después esa partícula se mueve un poquito alrededor de su posición de equilibrio, esta zona en la que las partículas están más juntas se desplaza. Esta propagación es posible por la interacción que hay entre las distintas partes del sistema, o sea, entre estas distintas partículas de aire que estamos considerando. Esa relación que hay entre los distintos elementos la conocemos a partir de lo que llamamos ley constitutiva del material. ¿Qué es esto de ley constitutiva? Es la ley que da las relaciones entre las fuerzas y las deformaciones. Fíjense que un elemento de volumen que estuviera por acá está sufriendo deformaciones. Ese volumen va cambiando. Eso se relaciona con fuerzas que se van a originar debido a este cambio en el volumen. La relación entre fuerzas y deformaciones es lo que constituye justamente esta ley constitutiva del material, que vimos en el capítulo de elasticidad. Antes de dejar esta diapositiva, solo como introducción, miremos los puntos rojos. Este que está muy próximo al emisor y este otro. Decíamos, todo punto repite lo que hace el emisor, en tiempos distintos. Pero si miramos con cuidado, cuando este elemento avanza, este otro también avanza. Cuando este retrocede, este también retrocede. Podemos ya adelantar que como este movimiento es repetitivo, estos dos tienen el mismo movimiento en el mismo instante, diremos que están en fase. En cambio, si se fijan, este otro punto está justo en oposición de fase con cualquiera de los otros dos. Cuando este avanza, este retrocede y viceversa. Esos son los detalles que iremos profundizando más adelante. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El pistón se corre de su posición de equilibrio, con lo cual hay un movimiento en el fluido. Este movimiento en el fluido produce un cambio en el volumen. Este cambio en el volumen modifica la densidad. Acá, con un color más oscuro, se intentó representar justamente que las partículas de aire dentro del tubo en esta zona están más juntas, por lo cual aumentó la densidad. Este cambio en la densidad se corresponde también con un cambio en la presión.
Allí donde las partículas del aire estén más juntas, la presión será mayor. Y esta variación en la presión respecto a lo que había en el equilibrio se traducirá en un movimiento del fluido. Aparecen fuerzas nuevas que se traducirán en un nuevo movimiento del fluido. Este es el proceso completo a través del cual se produce la propagación de energía. En lo que sigue iremos estudiando todos estos procesos tendientes a buscar qué. Queremos saber cómo es la propagación de esta energía. Es decir, queremos saber en cada instante de tiempo qué es lo que le pasa a cualquier punto del tubo. Punto del tubo que está caracterizado por su posición en el equilibrio. Recuerden que vamos a decir que a todos los puntos de una sección les está sucediendo lo mismo. Este suceder lo mismo ahora podrá ser posición, velocidad, densidad o presión. Fíjense que nos van a interesar entonces ahora varios parámetros. Con la cuerda estudiamos, por ejemplo, solo posiciones y velocidades. Ahora también nos van a interesar densidades y sobre todo el valor de la presión. Al trabajar con onda sonora resulta más significativo el estudio de las presiones que el estudio de cualquier otro parámetro. Seguimos en otro video.